vegetal, ¿no? Y esto, de este río, estas 3.442 kilómetros que llegan hasta el corazón de América del Sur, de alguna manera, y esta unidad productiva que es la Cuenca del Plata representa 350 millones de toneladas. ¿Se entiende? No hay reunión ni de los dos, ni de los 7. Cuando hablo de los dos, de China y Estados Unidos, ni de los 7, ni de los 20, donde esto es un tema de carácter estratégico a escala global, que es la política global. Entonces, una interpelación a los argentinos, el título. Una Argentina inmensamente rica, donde fluyen los manantiales de la riqueza. La pregunta sería, ¿cuál es la razón de tremenda desigualdad? ¿Cuál es la razón que hoy, por un lado, digamos, tremenda pobreza, 50.000 comedores, es decir, reina soberano la desigualdad, la injusticia? No somos pobres, nos hacen pobres y nos están haciendo más pobres, ¿no es cierto? Entonces una interpelación, y aquí viene, podemos entrar en la respuesta de todo este tema, cuáles son las causas de carácter histórico, estructurales, etcétera. Ajá. Luciano, ¿y por qué? Porque yo, por ejemplo, leía, buscando archivos, antecedentes acerca de la hidrovía Paraná-Paraguay. Anteriormente, al gobierno de Mauricio Macri, tuvimos un gobierno que se definía como nacional y popular. Pero, sin embargo, en diciembre del 2014 se tenía que renovar la licencia para conceder a los administradores privados de la hidrovía Paraná-Paraguay, y ese gobierno, aparentemente nacional y popular, terminó concediendo la renovación de la licencia a los administradores privados de esa hidrovía Paraná-Paraguay. ¿Por qué no se pudo estatizar? ¿Por qué no se pudo por ahí hacer el estado de ese caudal importante de circulación, como usted lo dice, de un importante sector productivo del país y de la región? Si todos estos fenómenos, siempre le voy a decir dos frases, no se pueden analizar por el ombligo. Usted tiene que ubicarse en qué lugar tiene el mundo. Y en el mundo, es decir, desde los vikingos para acá, a los pueblos, a la nación, donde hay países libres y países esclavos, o países dominadores o dominados, entonces te controlan a través de las aguas, fluviales y marítimas. Nuestra soberanía, aunque vivamos de espalda, el 63% de nuestra geografía es agua. Y tenés uno de los ríos más importantes del mundo. Entonces, una interpelación a la Argentina, ¿cuál es la razón por la cual la Argentina no controla ni administra su río? Esto no existe en ningún lugar del mundo. Si usted mira el Mississippi, que es la mitad de nuestra cuenca, porque este río es un río que tiene estos 3.542 kilómetros, que además lo puede navegar los 365 días, que para igualar al Paraná necesita 2 barcazas del Mississippi, que entran buques de 60.000 toneladas, 500 kilómetros adentro de la mitad del continente. ¿Se entiende? Esto es una particularidad, un privilegio que tenemos los argentinos. Entonces, yendo a la pregunta, todo el mundo, volvemos a lo mismo, el interés que tiene esto. Es decir, es irracional, suena ridículo que estemos discutiendo si los argentinos, ¿no es cierto?, tenemos que tener el control y la administración donde circulan 120.000 millones de toneladas. Pero esto está unido a otro problema. Se habla de la casta. ¿Y por qué no hablamos de que 1/3 todos los años se roban las cosechas? Este libro habla de la planificación tributaria nociva del saqueo. Y explicamos cuáles son los instrumentos científicamente. Es decir, primero tienen autodeclaraciones juradas para que la gente entienda. Es decir, cuando hablamos de la corrupción y de la casta, no nos referimos a estos 7, 8 empresas, la mayoría extranjera, que tiene la soberanía del comercio exterior, como por ejemplo COFCO, China, o ADM, Bunge. ADM no la conoce la gente, conoce a Cargill o conoce a Bunge, que es de los Estados Unidos, pero es más importante que la Cargill en Estados Unidos. Dreyfus de los franceses. La Argentina no decide
a quién le vende, cómo le vende, cuándo compra. Y de ahí se deriva otro problema, la soberanía de la moneda, ¿no? Entonces, si esta cuestión del río es un tema, suena ridículo, absurdo. Es decir, el Mississippi, por ejemplo, lo controla el Cuerpo de Ingenieros de la Marina de los Estados Unidos. Es una cuestión de Estado, es una cuestión ni siquiera de comercio. Es un tema de defensa, de integridad territorial, fluvial o marítima. Entonces, el Cuerpo de Ingenieros de la Marina de los Estados Unidos, ¿no?, tiene el control de esto. Incluso ese cuerpo tiene 37.000 hombres para colonizar todos los países del mundo. Y entonces, bueno, es decir, no se puede separar semejante de qué estamos hablando, la importancia estratégica que tiene de carácter global, que todo el mundo la quiera y que los argentinos renunciemos a esto. ¿Se entiende? Sí, no, se entiende perfecto. Rodolfo, ¿por qué renunciamos los argentinos a esto, como dice Luciano? ¿Renunciamos adrede? ¿No lo conocemos? Para agregar un elemento más, yo creo que a lo que vos planteabas, bueno, había una conciliación con estos sectores que explotaban y había una apertura a otros sectores que no estaban, que se los consideran posibles aliados en la lucha principalmente contra el imperialismo yanqui. Entonces pueden aparecer otros puertos de otros imperialismos, como lamentablemente se ha transformado el imperialismo chino, traicionando la revolución. Y bueno, en esa disputa que algunos entienden que hay que apoyarse con un imperialismo para derrotar a otro que entendemos equivocada, porque mantenemos lo que planteó Belgrano de ni amo viejo ni amo nuevo, ningún amo. Esas equivocaciones y esas concepciones han llevado a lo que vos planteabas de inicio en tu pregunta. Entonces nosotros no estamos de acuerdo con eso. No estamos de acuerdo y creemos que hay que recuperar y que debería manejar el Estado como en otras épocas el comercio exterior, y no que se lo use, como decía Luciano, declarando un tercio menos de lo que tiene que pagar de impuestos, pero además no se sabe ni hay control de lo que llevan abajo de lo que dicen que llevan. Como se ha descubierto hace poco, inclusive en la vinculación de Vicentín con lo que se ha encontrado abajo de una exportación de maní. Bueno, ahí viene lo de la soberanía, y ahí viene lo de los vendepatrias que quieren liberar este manejo. Y hay algunos que en las contradicciones internacionales creen que la penetración de algunos otros que forcejean con uno va a favorecer. Nosotros entendemos que nunca eso va a ser así, y que tenemos que tener una posición independiente. Bueno, le puedo contar una infidencia a la gente y a nuestros invitados. Una vez, haciéndole una nota por Chaco TV fuera del aire, un ex diputado, ex colega suyo, fuera del aire, cuando yo le insistía todo el tiempo acerca de por qué no se estatiza la hidrovía Paraná-Paraguay, por qué no se estatiza, en el aire me respondía con evasivas. Me respondía, sí, es algo que se está analizando. Fuera del aire termina la nota y me dice, che, qué insistente vos con la estatización, cuando el Estado no sirve para manejar estas cosas. Y era un diputado que pertenecía al oficialismo de ese entonces, o sea, que respondía a Jorge Capitanich. ¿No hay conciencia por ahí incluso de los propios legisladores que debería defender, o que se enarbolan detrás de un concepto nacional y popular acerca de lo que implica el manejo de este caudal importante de circulación del sector productivo como es el río Paraná? Vos sabés que en un programa tuyo dijimos una frase que vos después la levantaste, que es menos Frondizi y más Perón. O sea, hay más planteos desarrollistas buscando las inversiones extranjeras que posiciones que defienden lo nacional y que buscan tratar de ser independientes. Yo creo que eso ha penetrado en la mayoría de los partidos y está en discusión. Eso no quiere decir que no haya sectores que mantienen las banderas históricas de independencia económica, soberanía política, y son precisamente algunos de los cuales han tenido posiciones en relación al acuerdo con el FMI que se opusieron. Bueno, hay que ir buscando en esta compleja realidad internacional y nacional cuáles son los puntos de acuerdo para enfrentar a lo que es el peligro principal. Hoy el peligro principal es la política que está encarnando Milei. Bueno, yo diría que hay que levantar esa bandera, y sobre todo una apelación a los jóvenes para que levanten esas banderas, porque son imprescindibles en un momento donde se quiere regalar la patria, se quiere regalar el patrimonio argentino,
y hay sectores que no estamos dispuestos. Bueno, tendrán que surgir nuevos dirigentes que se planten con patriotismo, con el coraje que hay que tener, y hay que decir las cosas y ser protagonista con el pueblo de la lucha necesaria para avanzar en ese camino. Uno entiende, en base a lo que está marcando Rodolfo Luciano, y en base a lo que usted transcribe en su libro, en sus distintos libros, y en relación también comparado, en contraste con lo que decía Javier Milei, en donde uno observaba con cierto estupor, con cierta vergüenza, que cuando, por ejemplo, anoche en el discurso del presidente de la Nación anunciaba el cierre de Telam, mucha gente aplaudía, había voz como si fuese que estaba diciendo una genialidad, y la pregunta es, ¿por qué mucha gente empatiza con ese discurso disruptivo, pero parecieran ser no tan relevantes cuestiones de fondo, estructurales de nuestro país, que pregona Javier Milei? ¿Y por qué, por ejemplo, esto de la hidrovía Paraná-Paraguay, tener un control del Estado, no prende? ¿Por qué no prende el tema de la deuda externa también para analizar, hacer una revisión, una auditoría en serio respecto de cómo se generó esa deuda, que es sumamente levosa, muchos dicen hasta fraudulenta, pero no prende en la opinión pública mayoritariamente, y sí prende, por ejemplo, cerrar Telam, eliminar el INADI, entre otras cosas? Sí, yo creo que hay dos cuestiones. Una, primero, que vivimos en un país profundamente antidemocrático en materia de comunicaciones. Nosotros sufrimos la censura. El tema de la soberanía, su significado, los vínculos en la vida cotidiana de la gente, no es un tema que está instalado en los medios hegemónicos. No es un tema de agenda. Entonces, ese es un primer problema. Acá hablan los que eligen, algunos que hablen todos los días, y sobre todo desde Buenos Aires. Y eso lo sufrimos, y también lo sufren, digamos así, incluso otros medios del interior, ¿no? Acá hay un centralismo y una cuestión hegemónica de cuáles son las ideas que se difunden. Sí, a esta estructura hay una superestructura, ¿no? Y unas usinas ideológicas que pregonan determinado discurso y contenido que terminan predominando e instalándolo. Ese es un primer tema, ¿no? Que es importante, que necesitamos entonces. Por otro lado, la otra pregunta era, me decía... No, claro, tenía que ver porque prende ese mensaje libertario, sí, y no prende cuestiones que son más esenciales, uno cree. Bueno, yo creo que una es, y luego hay un tema de autocrítica, porque el Estado en sí mismo, tenemos que separar una cuestión, es decir, hay un balance del Estado. Por ejemplo, es decir, tenemos que separar la paja del trigo. Diríamos, yo soy del sur de Santa Fe. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que tener control en la administración de los ríos y de nuestro comercio, nuestra industria. Sí. Después viene el cómo y qué manera. Son dos cuestiones distintas. Y en este proceso ha habido mucho también nacionalismo claudicante, ¿no? Mucho progresismo claudicante. Vos no podés explicar por qué llegaste acá si no somos sinceros, si no somos honrados, si no somos honestos, y decimos que hay cosas que se han hecho muy mal, ¿no? Y que usan el Estado, digamos, administran las dependencias, los imperialismos, gestionan, ¿no? Y negocian en forma permanente la declinación de nuestra soberanía, que ha tocado fondo, ¿no? Entonces, hay que hundir las dragas que tenemos para abrirle paso, y se hace desde el Estado para abrirle paso a las empresas extranjeras. O sea, el Estado en sí mismo, por sí mismo, ¿no? El Estado está atravesado por todos los problemas de la sociedad, de cualquier, ¿no? Pero el problema son dos cuestiones. Una, el cómo, ¿no? De qué lado tienen que estar las cosas, sobre todo porque la Argentina no tiene salida, si no posee la riqueza, no la administra, no la organiza, si no la planifica a corto, mediano, largo plazo. Si vos no controlás el litio, si vos no controlás nuestro litoral marítimo, la soberanía no se proclama, se ejerce. Entonces, estas cuestiones, si vamos a hablar de qué cosas instalan los medios, acá hay, ¿no? que uno en el materia de la comunicación y la cultura general, que pregonan estas clases dominantes para dominar. ¿Y quién tiene esos instrumentos? Y lo otro, el Estado.
agregaría una cosa. Hay varios conceptos de Estado. Por ejemplo, dice el Estado somos todos. El Estado nos protege, o el Estado está súper agrandado por burócratas que han sido acumulados por cada uno de los gobiernos, lo cual es verdad, y no resuelve la mayoría de los problemas. No resuelve bien la salud, no resuelve bien la educación. O sea, describe una serie de cuestiones objetivas, pero el Estado no somos todos. El Estado se fue conformando a lo largo de la Argentina desde la Revolución de Mayo, donde hegemonizaron los terratenientes. Ese grupo de 200 familias que tienen la mayoría de la tierra y que fueron imponiendo un tipo de Estado que sería la justicia y las fuerzas armadas y represivas que van a garantizar que haya justicia para esos sectores minoritarios. En esa lucha después electoral de distintos gobiernos hay una pugna entre esos sectores minoritarios. Si vos querés, la disrupción de ese proceso principal fue la aparición de General Perón y sus gobiernos, que fueron tirados por un golpe de Estado. Ahora, ese Estado ha crecido y la gente ve que es inoperante, y él dice está en contra. Nosotros estamos en contra del Estado así como es, porque el Estado conformado por las clases dominantes. Pero nosotros queremos que haya un Estado que represente al pueblo, y para eso hay que hacer un proceso de grandes luchas libertarias, de verdad, para enfrentar este tipo de estructura. Pero con un tipo de gobierno, con un tipo de democracia directa, donde el pueblo pueda tener formas participativas que no significan elegir un diputado, un senador, un gobernador, un intendente 4 años, un senador más. Que sea la posibilidad de cambiar al que no responde a lo que tiene que responder. Y un Estado en todo caso más chico, nacional, pero más extendido territorialmente y democratizado en la participación popular. Entonces, nosotros somos críticos desde este punto de vista de los intereses de la mayoría. Él es crítico para ponerlo al servicio de la minoría que quiere beneficiar, por ejemplo, con los 10 puntos que lanzó con el pacto del 25 de mayo, que en todo caso es un tema que si lo querés lo podemos charlar. No, pero sí, en relación a este Estado, nosotros estamos en contra de que haya un Estado para la minoría. Después hay una discusión. Te dice, él quiere que haya menos, entonces la salud, encárgate vos, la educación también, y no. En esta circunstancia, mientras se lucha para cambiar esto de fondo y estructuralmente, tiene que haber más participación del Estado para dar respuesta a las necesidades que crecen, porque precisamente no se tocan los intereses de la estructura de este país. Se cobra el 40% de arriendo, lo que tiene la tierra, en el 70% de lo que se produce en la Argentina. Entonces eso es el primer punto de la incidencia en lo que es la inflación y la incidencia de los precios. Claro, Luciano, en esto que marca el diputado, él dice, más y mejor Estado. ¿Cómo se hace para alcanzar eso cuando por el otro lado tenemos un presidente que es el jefe del Estado, pero a la vez dice el Estado es una organización criminal? ¿Cómo se hace para tratar de buscar algún tipo de equilibrio en base a esto? Bueno, no sé. Yo creo que estamos buscando... Es más para un psicólogo, ¿no? Sí. Que otra cosa esto. Sí, no. Yo creo que, bueno, si tomamos algo de opinar un poquito más de la coyuntura, la situación es dramática. Es decir, lo que hubo anoche fue una reafirmación de un rumbo de ajuste y de entrega y de desmantelamiento de la soberanía nacional. Y esto por una boya, el 25 de mayo. Mira, yo vengo del interior. Los argentinos tenemos 850.000 pymes. Es el 80% del mercado interno. Y eso depende el 70% del empleo, ¿no? Entramos en una fase en 2 meses, ya entraron en un proceso de crisis, algunas de 30.000. Es decir, se ha puesto al orden del día el problema del mercado interno, la producción nacional, el consumo nacional. Si se está empujando la Argentina al abismo, una recesión brutal que quiebra las economías regionales. Tenemos 38 economías regionales que entraron en un proceso de recesión, de tremenda preocupación. Entonces, hay muchos mundos de las ideas, pero cuando vamos a la realidad, nos encontramos que tiene que haber una política que atienda a este problema. Por ejemplo, plantea este señor, ¿no es cierto? En materia tributaria te dijo, en materia tributaria, si él quiere reformar el Estado, que reforme la aduana, la AFIP
y que pare que nos roben 7.000, 8.000 millones de dólares todos los años las empresas extranjeras, que no la mencionó. Bueno, ahí está la casta. En materia de la tierra, vos sabés que el 70% de la tierra de carácter latifundista, terrateniente, no trabaja la tierra, son parasitarios, viven de la renta. La renta en la Argentina son 10.000 millones de dólares. Están exentos de impuestos en materia tributaria. Si querés, podemos seguir, digamos así, en materia de la cuestión tributaria. Y lo otro, plantea, volviendo a la pyme y al mercado interno, la producción nacional, el empleo, el desarrollo, las 35 economías regionales, habla de liberar absolutamente el mercado de importaciones, de regularlo totalmente. Eso implica, en un mundo que está en guerra comercial, monetaria, implica que no quede una sola pyme nacional. ¿Se entiende? Entonces estos son los temas detrás de estas frases, están los problemas concretos. Si el rumbo va a ser destruir, ya lo dice la Cámara Argentina de Comercio, que 1/3 de las pymes, ¿no es cierto?, van al abismo. ¿Y de esto qué? Y vamos a reabrir indiscriminadamente las importaciones. Mira, Inglaterra, si se quiere hablar de liberalismo, se hizo con proteccionismo. Ningún país se desarrolló industrialmente, científicamente, ¿no es cierto?, que es el gran drama que tiene la Argentina. La Argentina no tiene un problema de desempleo o de pobreza. La Argentina tiene un gran problema, que sí lo tiene, pero tiene un gran problema de un proyecto de industrialización, de defender la industria, el mercado interno, la economía regional, ¿se entiende? Y para eso tenemos que ir a un sistema impositivo progresivo, el que más tiene más paga, y sobre todo si son extranjeros. Pero esta política es chocar de frente. A eso va la Argentina.